Hay algo que nadie te dijo cuando eras niña, no porque quisieran ocultártelo, sino porque ellos tampoco lo sabían. Te enseñaron a ser agradable, a no molestar, a suavizar tus bordes para que los demás se sintieran cómodos a tu lado. Te enseñaron que una mujer poderosa era la que más daba, la que menos pedía, la que siempre estaba disponible, la que nunca resultaba demasiado intensa ni demasiado exigente ni demasiado ella misma. Y tú, como cualquier niña que quería ser amada, aprendiste. Lo aprendiste tan bien que al final dejaste de saber que lo habías aprendido. Lo confundiste con tu naturaleza. Y esa confusión, que lleva décadas operando en silencio dentro de ti, es exactamente lo que vamos a deshacer hoy. Existe una energía femenina que casi ninguna mujer utiliza, no porque no la tenga, todas la tienen, sino porque en algún momento del camino aprendieron que era peligrosa, que era demasiado, que si la mostraban, si la dejaban salir del todo, algo se rompería, alguien se iría, alguien dejaría de quererlas, y entonces la guardaron. La encerraron en ese lugar donde guardamos todo lo que nos da miedo ser. Jung tenía un nombre para ese lugar. Lo llamaba la sombra. Y lo que vamos a descubrir hoy es que precisamente ahí, en ese lugar que llevas tanto tiempo evitando, está el poder más auténtico que jamás hayas tenido. ¿Qué parte de ti estás traicionando cada vez que entras en una habitación y ajustas tu volumen al de los demás? ¿Qué parte de ti silencias cuando alguien hace algo que te duele y tú sonríes y dices que no pasa nada? ¿Qué versión de ti misma llevas años sin dejar salir porque aprendiste que era demasiado complicada, demasiado directa, demasiado libre, demasiado ella misma para ser aceptada? Esa parte que silencias, esa que domesticas, esa que ajustas y recortas y moldeas para encajar. Esa es exactamente la que vamos a encontrar hoy, porque esa es la energía de la que nadie habla, y es la más poderosa que existe. Pero antes de seguir, necesito decirte algo importante. Lo que vamos a explorar aquí no tiene nada que ver con técnicas. No tiene nada que ver con estrategias para atraer a nadie ni para conseguir nada de nadie. Lo que vamos a explorar es algo mucho más radical y mucho más profundo que todo eso. Vamos a hablar de lo que ocurre cuando una mujer deja de vivir para ser elegida y empieza a vivir para ser ella misma. De lo que cambia, en su interior y en todo lo que la rodea, cuando ese giro fundamental ocurre. Y lo que descubrirás a lo largo de este video puede cambiar algo en ti que ya no podrá volver a ser igual. Carl Gustav Jung dedicó décadas a estudiar la psique humana en toda su complejidad. Y una de las cosas que observó con más insistencia, tanto en sus pacientes como en su propia experiencia interior, fue esto: que los seres humanos no somos la versión que mostramos al mundo. Somos mucho más que eso. Detrás de la máscara que construimos para relacionarnos, detrás de la persona que Jung llamaba la persona, existe una totalidad mucho más rica, mucho más compleja, mucho más poderosa. Y el trabajo más importante que una persona puede hacer en su vida, lo que Jung llamaba individuación, es precisamente ese: ir desmantelando la máscara para encontrar la totalidad que hay detrás. Piensa en la última vez que entraste en una situación social importante. Una cena, una reunión, un encuentro con alguien que te importaba. Fuiste tú, la versión completa, sin filtros, sin cálculos, sin esa pequeña voz interior que monitoriza constantemente cómo estás siendo percibida. ¿O fuiste una versión calculada, ajustada, editada en tiempo real, según lo que intuías que el entorno esperaba de ti? No te juzgo. Todos hacemos eso. Lo hacemos porque aprendimos que era necesario. Pero hay un coste que nadie nos explicó. Cada vez que entras en modo edición, cada vez que suprimes una parte de ti para encajar mejor, gastas una cantidad enorme de energía psíquica en el proceso. Y esa energía, que se va en mantener la máscara,
deja de estar disponible para vivir, para crear, para conectar de verdad, para ser. Quiero contarte la historia de Valentina, 43 años, profesora, madre de 2 hijos, mujer que todos en su entorno describirían como increíblemente equilibrada. Valentina nunca levantaba la voz, nunca se quejaba, nunca pedía demasiado. En el trabajo era la más comprensiva con todos, menos consigo misma. En casa era la que sostenía sin derrumbarse. Con sus amigos era la que escuchaba sin necesitar ser escuchada. Valentina había construido una vida entera sobre la base de no resultar incómoda para nadie. Y un día, mientras conducía sola hacia el trabajo, se encontró llorando sin saber exactamente por qué. No había ocurrido nada malo. No había ninguna razón concreta, solo ese llanto que llegó solo, desde un lugar muy profundo, como si algo dentro de ella que llevaba años esperando permiso para existir, finalmente lo hubiera tomado sin pedirlo. Valentina no lo sabía todavía, pero ese llanto fue el primer lenguaje honesto que había hablado en años. Lo que le ocurrió a Valentina tiene un nombre en la psicología junguiana. Jung lo llamaba el retorno de lo reprimido. Todo lo que guardamos en la sombra, todo lo que suprimimos, todo lo que decidimos que no podíamos ser, no desaparece. Se acumula, gana peso, gana presión, y tarde o temprano encuentra una grieta por donde salir. A veces sale en forma de llanto inexplicable como el de Valentina. A veces sale en forma de explosión de rabia desproporcionada. A veces sale en forma de enfermedad física, de agotamiento crónico, de esa sensación difusa de vacío que no desaparece aunque tengas todo lo que se supone que deberías querer. La sombra no es el enemigo. Es la parte de ti que llevas demasiado tiempo ignorando. Y cuando empieza a llamar, es mejor abrir la puerta voluntariamente que esperar a que la derribe. ¿Qué tiene que ver todo esto con la energía femenina de la que hablamos al principio? Todo, absolutamente todo. Porque la energía femenina más auténtica y más poderosa que existe no es la que se construye sobre la complacencia. No es la que se sostiene sobre la capacidad de adaptarse a lo que los demás necesitan. Es exactamente lo contrario. Es la energía que emerge cuando una mujer deja de recortarse para encajar y empieza a ocupar el espacio que le corresponde. Cuando deja de pedir permiso para existir tal como es. Cuando integra las partes de sí misma que guardó en la sombra y las trae a la luz, no como un acto de rebeldía, sino como un acto de profundo amor hacia sí misma. Esa energía, cuando emerge, no necesita estrategias, no necesita técnicas, simplemente transforma todo lo que toca. Hay un concepto junguiano que me parece fundamental para entender esto, y que raramente se explica con la claridad que merece. Jung hablaba del animus, esa dimensión interior que en la psique femenina representa las cualidades que culturalmente se han asociado a lo masculino. La determinación, la claridad, la capacidad de poner límites, la fuerza que no necesita justificarse, la voz que habla sin pedir permiso. Y decía que cuando una mujer no ha integrado su animus, cuando esa dimensión interior permanece sin desarrollar, tiende a buscarlo fuera, a proyectarlo sobre los hombres de su vida, a esperar que ellos le den la determinación que ella no se permite tener, la claridad que ella no se da, la fuerza que ella no reconoce como suya. Y esa proyección, que parece amor, que a veces se siente como amor, es en realidad una dependencia, una delegación de poder, una manera de seguir siendo pequeña mientras esperas que alguien más grande te complete. Piensa en si alguna vez has sentido que necesitabas la aprobación de alguien para tomar una decisión que en el fondo ya sabías que era la correcta. Si alguna vez has esperado que alguien te dijera que eras capaz antes de creer que lo eras. Si alguna vez has minimizado tu propia opinión en presencia de alguien a quien admirabas, como si tu perspectiva valiera menos que la suya por alguna razón que nunca has terminado de definir del todo. Eso no es humildad,
es animus no integrado. Es una parte de ti misma que todavía no has reclamado como tuya. Y reclamarla, integrarla, hacerla parte consciente de quién eres, es uno de los actos más transformadores que una mujer puede emprender. Existe una segunda historia que necesito contarte. La de Renata, 56 años, que durante toda su vida adulta había sido lo que ella misma describía como una mujer de consenso. Nunca tomaba partido en los conflictos. Nunca expresaba una opinión contundente si creía que iba a generar fricción. Tenía ideas propias, criterio propio, una visión del mundo profundamente elaborada que compartía solo en el silencio de su diario. Pero en público, con su familia, con su pareja, con sus compañeros de trabajo, Renata se volvía difusa, maleable, siempre de acuerdo o casi siempre o al menos nunca completamente en desacuerdo. Hasta que un día su hija de 22 años le dijo algo que le cambió la vida. Le dijo: «Mamá, nunca sé lo que piensas de verdad». Y Renata se quedó en silencio porque no supo qué responder. Y en ese silencio entendió algo devastador, que si su propia hija no sabía lo que pensaba, quizás era porque ella misma llevaba décadas sin permitirse saberlo. Lo que le ocurrió a Renata es más común de lo que parece, y tiene raíces que van mucho más atrás de la vida adulta. Jung hablaba de cómo la persona, esa máscara social que construimos para relacionarnos con el mundo, se forma en la infancia a partir de las respuestas que recibimos del entorno. Si de niña aprendiste que expresar una opinión contraria generaba conflicto, que mostrar tu fuerza incomodaba a los demás, que ser directa te costaba el afecto de alguien importante, entonces construiste una persona diseñada para evitar exactamente eso. Una máscara de suavidad, de acuerdo, de disponibilidad permanente. Y esa máscara funcionó. Te protegió. Te ayudó a sobrevivir emocionalmente en ese entorno. El problema es que con el tiempo, si no te das cuenta, la máscara se convierte en el único rostro que conoces. Y dejas de saber qué hay debajo de ella. ¿Qué ocurriría si durante una semana entera decidieras no ajustar tu opinión al de nadie? No desde la agresividad, no desde la necesidad de imponer nada, sino simplemente desde la honestidad. Desde decir lo que piensas cuando te preguntan lo que piensas. Desde sostener tu postura cuando alguien la cuestiona, no por terquedad, sino porque es realmente tu postura. Desde dejar de suavizar cada frase con un «no sé, quizás me equivoco», cuando en realidad sí sabes y no te estás equivocando. ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué parte de ti tiene miedo de descubrirlo? ¿Y qué parte de ti, más pequeña pero más firme, ya sabe que es exactamente lo que necesitas hacer? Volvamos a Valentina. Después de ese llanto en el coche, algo cambió en ella. No de golpe, no con una gran decisión dramática, sino de manera gradual, casi imperceptible al principio. Empezó a notar las veces en que ajustaba su volumen, las veces en que callaba algo que quería decir, las veces en que sonreía cuando en realidad quería poner un límite. Y empezó, muy despacio, a hacer algo diferente. No siempre, no perfectamente, pero sí con una intención nueva. Empezó a hablar, a decir «eso no me parece bien» cuando no le parecía bien. A decir «necesito tiempo para mí» cuando lo necesitaba. A dejar de justificar cada necesidad suya como si el simple hecho de tenerla fuera ya una imposición para los demás. Y lo que ocurrió a su alrededor no fue lo que había temido durante años. No se fue nadie. No se rompió nada fundamental. Lo que ocurrió fue algo completamente inesperado. La gente empezó a respetarla de una manera diferente. No porque Valentina hubiera cambiado sus acciones de manera radical, sino porque algo en su energía había cambiado. Algo que no se podía ver exactamente, pero que todos podían sentir. Jung tenía una frase sobre esto que me parece de una lucidez extraordinaria.
Decía que la paradoja del poder es que aumenta exactamente en la medida en que dejamos de perseguirlo. Que la presencia real, la que impacta genuinamente en los demás, no se construye desde el esfuerzo de ser percibida de cierta manera. Se construye desde el olvido de cómo se está siendo percibida, desde la atención plena en lo que uno es, no en lo que uno parece. Y eso, que suena casi contradictorio, es sin embargo una de las verdades más comprobables de la experiencia humana. Piensa en las personas de tu vida que más presencia tienen. Las que cuando entran en una habitación, algo cambia sin que puedan explicarse exactamente qué. ¿Son las que más se esfuerzan por ser vistas? ¿O son las que parecen tan completas en sí mismas que no necesitan nada del exterior para sentirse enteras? Hay algo que ocurre en la sombra femenina que muy pocas conversaciones se atreven a nombrar con claridad. Y es que ahí, junto con las heridas y los miedos y las partes que guardamos porque nos daban vergüenza, hay también rabia. Una rabia que en muchos casos es completamente legítima. La rabia de quien aprendió que sus necesidades eran menos importantes que las de los demás. La rabia de quien cedió cuando no quería ceder. La rabia de quien silenció su voz una y otra vez para mantener la paz de un entorno que se beneficiaba de su silencio. Esa rabia, que da miedo incluso nombrar, no es un defecto. No es algo que haya que eliminar o suprimir con más fuerza. Es información. Es la señal más clara de que hay un límite que ha sido cruzado. De que hay una necesidad que ha sido ignorada demasiado tiempo. De que hay una parte de ti que merece más espacio del que le has dado. Integrar esa rabia no significa expresarla sin criterio. No significa explotar con todos los que te rodean, ni convertirte en alguien irreconocible. Significa reconocerla como tuya. Significa escuchar lo que te está diciendo en lugar de apagarla rápidamente porque da miedo lo que podría significar. Significa preguntarte, ¿qué límite está señalando esta rabia? ¿Qué necesidad está nombrando? ¿Qué parte de mí lleva demasiado tiempo sin ser respetada? Y luego, desde ese lugar de comprensión, desde esa claridad que la rabia te ha dado, actuar. No desde la emoción desbordada, sino desde la fuerza serena de quien sabe exactamente lo que necesita y ha decidido dárselo. Quiero hablarte ahora de algo que Jung llamaba el sí mismo. No el ego, no la máscara, no la versión editada que mostramos al mundo. El sí mismo, con mayúscula, es el arquetipo de la totalidad. Es la suma de todo lo que somos, lo consciente y lo inconsciente, la luz y la sombra, las partes que mostramos y las que guardamos. Y el proceso de individuación, ese viaje que Jung consideraba la tarea más sagrada de la existencia humana, es precisamente el de ir acercándonos a esa totalidad, de ir recuperando las partes que dejamos atrás, de ir haciéndonos más completas, más enteras, más nosotras mismas, no más perfectas, más reales. Existe una tercera historia que ilumina esto de una manera que me parece extraordinariamente poderosa. La de Sofía, 48 años, que durante toda su vida había tenido una relación complicada con lo que ella llamaba su parte oscura. Desde niña le habían dicho que era demasiado intensa, demasiado apasionada, que sentía las cosas con demasiada fuerza. Y Sofía, que de niña quería ser amada como cualquier niña, aprendió a domesticar esa intensidad, a bajarle el volumen, a ser más tranquila, más predecible, más fácil de gestionar para los demás. Y lo consiguió. Durante décadas fue exactamente eso, tranquila, predecible, fácil, hasta que empezó a pintar. No como hobby, no como terapia, sino de manera casi compulsiva, como si algo que llevaba años sin salida encontrara de repente una puerta abierta, y lo que salía en sus cuadros era todo lo que había guardado: la intensidad, la pasión, los colores que no se pedían permiso,
la fuerza que no se disculpaba por existir. Y Sofía, mirando sus propios cuadros, se encontró por primera vez con una versión de sí misma que reconocía como la más verdadera de todas, la que había estado ahí siempre, esperando que le diera permiso de existir. La creatividad, en la psicología junguiana, es una de las vías más directas hacia la sombra. Cuando creamos, cuando nos entregamos a un proceso creativo sin el filtro del juicio, algo que normalmente permanece oculto empieza a emerger. Las imágenes que elegimos, los temas que nos atraen, las formas que toman las cosas que hacemos con nuestras manos, o con nuestra voz, o con nuestra escritura, todo eso contiene información sobre las partes de nosotros mismos que no se muestran en la vida cotidiana. Por eso Jung usaba el dibujo, la pintura, la escritura automática en su trabajo con pacientes, no para crear arte, para crear puentes hacia el inconsciente, para darle a la sombra una manera de hablar que no requiriera el valor de hacerlo con palabras. ¿Tienes alguna forma de expresión que hayas abandonado porque en algún momento alguien te dijo que no era suficientemente buena, o que era una pérdida de tiempo, o simplemente porque la vida fue llenándose de otras cosas que parecían más urgentes? ¿Hay algo que de niña hacías con una libertad y una alegría que ya no recuerdas del todo? Eso que abandonaste no era solo una afición. Era una vía de acceso a una parte de ti misma que desde entonces no ha tenido manera de expresarse. Y recuperarlo, aunque sea de manera imperfecta, aunque sea sin talento aparente, aunque nadie más lo vea nunca, puede ser uno de los actos más profundamente regeneradores que puedas hacer por ti misma. Pero lo que viene ahora es quizás lo más difícil de todo lo que hemos explorado. Porque es una cosa entender todo esto intelectualmente. Es otra cosa completamente distinta llevarlo a la vida real, a las relaciones concretas, a las conversaciones cotidianas, a los momentos en que alguien hace algo que te duele y tu primer impulso es callarlo para no crear conflicto, a los momentos en que tienes una opinión clara, pero algo te dice que mejor la suavizas un poco, a los momentos en que necesitas algo, pero te parece que pedirlo es demasiado exigente. Esos momentos, que ocurren docenas de veces al día, son exactamente donde se decide todo, donde se decide si sigues viviendo desde la máscara o desde el centro, donde se decide si la energía que gastas va a seguir siendo energía de adaptación o se convierte en energía de presencia real. Hay una cuarta historia que quiero que escuches. La de Marina, 51 años, que llevaba 8 en una relación de pareja, que la quería, pero que de alguna manera nunca terminaba de verla del todo. No era un mal hombre. Era alguien que se relacionaba con la versión de Marina que Marina le mostraba. El problema era que esa versión era la editada, la tranquila, la que nunca pedía demasiado, la que siempre encontraba la manera de estar bien. Y Marina, que en el fondo necesitaba ser vista con toda su complejidad, con sus contradicciones, con sus miedos y sus deseos y sus necesidades sin disculparse, se sentía sola dentro de la relación sin poder explicar exactamente por qué. Hasta que un día, después de una conversación sobre psicología que la tocó en un lugar inesperado, Marina hizo algo que nunca antes había hecho. Le dijo a su pareja, con una honestidad que le costó un esfuerzo enorme, lo que realmente estaba sintiendo. No la versión suavizada, no la versión que no iba a generar incomodidad, la verdad. Y su pareja, que la amaba y que llevaba años relacionándose con una versión incompleta de ella sin saberlo, se quedó en silencio un momento. Y luego dijo algo que Marina nunca olvidaría. ¿Por qué no me habías dicho esto antes? No con reproche, con alivio, como si él también hubiera estado esperando, sin saber que esperaba que ella llegara. Esa historia ilustra algo que Jung observó en sus pacientes con una frecuencia que le parecía significativa, que cuando una persona empieza a mostrarse de manera más auténtica,
cuando deja de filtrar y de editar y de calcular, el efecto en sus relaciones no es el que había temido. No se produce el rechazo que tanto miedo daba. Lo que se produce, en la mayoría de los casos, es una profundización, una intimidad nueva que antes era imposible porque la máscara la impedía. Porque la intimidad real, la conexión genuina entre dos personas, no puede ocurrir entre máscaras. Solo puede ocurrir entre seres reales. Y para ser real con el otro, primero tienes que ser real contigo misma. Quiero que pienses en algo concreto ahora mismo, en una relación importante de tu vida, ya sea de pareja, de amistad, de familia. Y quiero que te preguntes, ¿hay algo que nunca has dicho en esa relación porque tienes miedo de lo que ocurriría si lo dijeras? No algo destructivo, no algo que hiera sin propósito, sino algo verdadero, algo que sientes o que necesitas o que piensas y que has guardado porque calculaste que era mejor no decirlo. ¿Qué coste tiene para ti cargarlo en silencio? ¿Y qué podría abrirse en esa relación si encontraras la manera de decirlo desde un lugar de amor y de claridad en lugar de desde el miedo? Jung hablaba de la individuación como un proceso que dura toda la vida. No es algo que se completa. No es un estado al que llegas y desde el que ya no hay más trabajo. Es una orientación, una manera de vivir que elige, una y otra vez, la autenticidad sobre la comodidad, la totalidad sobre la perfección, la presencia real sobre la imagen cuidada. Y cada vez que eliges desde ahí, cada vez que dices la verdad cuando sería más fácil callarte, cada vez que sostienes un límite cuando sería más fácil ceder, cada vez que te permites ser vista en tu complejidad cuando sería más fácil mostrar solo la parte que genera menos fricción, estás dando un paso en ese camino. Estás eligiendo ser más tú. Y esa elección, repetida suficientes veces, transforma no solo quién eres, sino todo lo que te rodea. Existe una última historia que quiero cerrar contigo. La de Clara, 55 años, que llegó a un punto de su vida que ella describía con esta frase: me di cuenta de que llevaba décadas siendo muy buena actriz y muy mala protagonista. Clara había pasado su vida adulta interpretando papeles: la hija perfecta, la esposa comprensiva, la amiga siempre disponible, la profesional eficiente. Todos los papeles los interpretaba con una maestría que todo el mundo admiraba. El problema era que cuando se quedaba sola, cuando no había nadie a quien servir ni ningún papel que interpretar, Clara no sabía qué hacer con ella misma. No sabía qué quería. No sabía qué la hacía feliz más allá de sentirse útil para los demás. No sabía, en el sentido más fundamental de la palabra, quién era. Y esa ignorancia, que había tardado 55 años en nombrar, fue también el comienzo de algo completamente nuevo. Porque el día en que Clara admitió que no se conocía, fue el primer día en que empezó a conocerse de verdad. Y lo que encontró en ese proceso de autoconocimiento no fue el vacío que temía. Fue una mujer extraordinariamente interesante, que llevaba décadas esperando ser descubierta. Lo que Clara descubrió, lo que Valentina descubrió con su llanto, lo que Renata descubrió con las palabras de su hija, lo que Sofía descubrió con sus cuadros, lo que Marina descubrió con su verdad dicha en voz alta, es lo mismo. Es la misma comprensión fundamental que Jung pasó toda su vida intentando transmitir de maneras distintas. Que debajo de la máscara hay una persona completa. Que debajo del esfuerzo de agradar hay una fuerza que no necesita agradar a nadie. Que debajo de la adaptación constante hay una naturaleza propia que tiene una forma, un ritmo, una voz, un deseo que le pertenecen solo a ella. Y que encontrar esa naturaleza, vivir desde ella, expresarse desde ella, relacionarse desde ella, es el único camino real hacia una vida que se sienta genuinamente tuya. La energía femenina más poderosa que existe no se aprende,
No se activa con técnicas. No se despierta siguiendo pasos. Se encuentra. Se encuentra en el proceso honesto y valiente de ir al interior, de mirar lo que hay ahí sin apartar los ojos, de integrar lo que se encontró, de traerlo a la vida con la dignidad que merece. Se encuentra cuando una mujer deja de preguntarse cómo ser más atractiva para los demás y empieza a preguntarse cómo ser más fiel a sí misma. Cuando deja de invertir su energía en construir una imagen y empieza a invertirla en conocer una realidad. Cuando deja de medir su valor por cómo la perciben y empieza a medirlo por cuánto se reconoce en lo que vive. Esa mujer, la que ha emprendido ese camino, la que está en ese proceso aunque sea al principio, aunque todavía haya mucho por recorrer, esa mujer tiene una presencia que no se puede fingir, que no se puede comprar, que no se puede construir desde fuera, porque viene de adentro. Viene del lugar más auténtico que existe. Y ese lugar, como decía Jung, es el único desde el que merece la pena vivir. Hoy has explorado algo que muy pocas conversaciones se atreven a tocar de verdad. No cómo ser más atractiva, no cómo conseguir que alguien te elija, sino cómo elegirte tú. Cómo recuperar las partes de ti que guardaste para ser amada y que paradójicamente son las que más te hacen falta para hacerlo de verdad. Cómo dejar de gastar tu energía en construir una versión de ti misma que encaje y empezar a invertirla en descubrir quién eres cuando no estás intentando encajar en nada. Ese es el viaje. El más importante, el único que produce una transformación real, duradera, que no depende de las circunstancias externas porque viene de un lugar al que nadie más tiene acceso. Un lugar que es completamente tuyo. Como decía Jung, no te conviertas en lo que el mundo espera de ti. Conviértete en lo que tú misma todavía no sabes que eres. Antes de cerrar este video, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios, con honestidad y sin pensarlo demasiado, esta frase completada con lo primero que te venga. La parte de mí que llevo más tiempo sin dejar salir es solo eso. Porque nombrarla, aunque sea aquí, aunque sea en voz baja, es el primer acto de reconocimiento. Y a veces eso solo ya es el comienzo de todo. Si este video te ha movido algo por dentro, si en algún momento has sentido que hablaba directamente a ti, suscríbete al canal, porque esto es solo el comienzo de un camino que merece recorrerse con profundidad y con tiempo. El próximo video que estamos preparando va al corazón de algo que está conectado con lo que hemos explorado hoy. ¿Por qué las mujeres que más se entregan en el amor son a veces las que menos amor reciben? Y lo que descubrirás ahí puede ser la pieza que falta en todo lo que hemos visto juntas hoy. Nos vemos pronto. Y mientras tanto, empieza a conocerte.